Listo. Buenas tardes. Esta es la penúltima clase del curso de Ecología Vegetal. Tenemos aquí el tema de productividad primaria y descomposición, la segunda parte de la clase de hoy, dentro de la cuarta sección de temas del curso sobre ecología de ecosistemas, del curso de Ecología Vegetal. En la primera diapositiva es solamente la presentación y para recordarles que vamos a ver todo ese tipo de procesos por los que pasa el carbono, cómo se acumula, cómo se cuenta, cómo se elimina, cómo se descompone, cómo regresa a la atmósfera. Ese va a ser el tema de la clase de hoy. Para recordar un poco, de por qué no pasa. Bien, ya dije la palabra. No sé por qué no me sale. Ahora. Aquí tenemos la diapositiva 2, en la cual tenemos un resumen de lo que estamos haciendo. Hoy estamos en la clase 12 de productividad primaria y descomposición. En la partecita de abajo tenemos, las cosas que faltan de evaluación. La tarea 5 habíamos quedado de acuerdo en que era el 20 de junio a medianoche, eso es un sábado, antes del sábado. ¿Voy a cerrar ahí un momentito? El informe de Río Macho, que son 3 sets de datos diferentes para el 27 de junio, y el examen para la casa, que sería entre el 22 y el 29 de junio. Básicamente, de 8 yo les entrego el examen. Tendría yo solamente un día para entregar notas y montarlas en el sistema de la universidad. Para empezar con la clase, tenemos aquí la primera diapositiva de la clase propiamente dicha, en la cual tratamos de definir la productividad primaria bruta. La productividad primaria bruta es la suma de la fotosíntesis de todas las hojas medidas a escala del ecosistema. Se integra a periodos de días a un año. O sea, básicamente, si uno tiene un rodal de un bosque, mide toda la nueva cantidad de fotosíntesis y la acumulación de materia que se va ocurriendo en un año en un periodo, es interpretado en gramos de carbono por metro cuadrado de terreno por año. Es el proceso por el cual el carbono y la energía entran al ecosistema. Generalmente solo se estima, porque es muy difícil, aunque sea un ecosistema muy sencillo, tratar de evaluar todas las entradas de energía y de carbono al sistema. Las medidas de intercambio de carbono en el ecosistema entero pueden proveer datos sobre la productividad primaria bruta. Entonces, por eso es que solamente se estima. Una manera muy eficiente. ¿Por qué no pasa la diapositiva? Tengo que salir. En esta diapositiva vemos un gráfico en el cual tenemos la irradiación, o sea, la radiación probablemente fotosintéticamente activa en un ecosistema o a nivel foliar, y en el eje Y la tasa de fotosíntesis en términos de micromoles por metro cuadrado de hoja por segundo de CO2 absorbido. Entonces, una buena diferencia en lo que es uno de los problemas más importantes para estimar la productividad de un ecosistema o de un rodal o de un cultivo sería la relación que existe muy diferente entre lo que ocurre a nivel foliar, que es la curva de abajo, que es una curva típica de respuesta a la luz a nivel foliar, con lo que ocurre en todo un dosel de un cultivo o un dosel de un bosque, donde la curva es, por supuesto, con muchísima más cantidad de estratos de hoja. Tenemos una acumulación de CO2 por metro cuadrado por segundo muchísimo mayor. Y
Generalmente se interpreta que a nivel de bosque, a nivel de dosel, no hay claramente en la mayoría de los ecosistemas estudiados un punto de saturación como si ocurre en la hoja. Entonces, por eso es que ahí dice que el dosel mantiene una respuesta casi lineal a la luz en términos de fotosíntesis, mucho mayor que lo que le hacen las hojas individuales. ¿Qué permite esta respuesta? Permite que la comunidad tiene un ámbito más amplio de respuesta a la luz, permitiendo un mayor aprovechamiento de la energía. Dado a que hay una gran cantidad de luz que penetra los diferentes doseles, donde se va aprovechando en los niveles inferiores cada vez más fácil. En este otro gráfico tenemos la comparación exactamente de cómo ocurre en dos doseles diferentes, un dosel de un bosque y un dosel de una cosecha, donde vemos que en el gráfico A tenemos una respuesta curvilínea, más o menos como la representada anteriormente, en términos del intercambio total de CO2 en el ecosistema, y en una cosecha es una respuesta más rectilínea, en el sentido de que es un cultivo muy ordenado, con capas definidas de estratos en la cosecha, que permite que a diferentes longitudes de onda de irradiación cada vez mayores se mantiene un incremento más o menos constante en intercambio. En ambos casos se puede ajustar básicamente una ecuación bastante lineal. Una manera en la que se puede estimar realmente toda esa energía que entra al ecosistema es con base en el supuesto de que si la eficiencia del uso de luz es similar entre ecosistemas, la productividad primaria gruesa se puede estimar midiendo la cantidad de luz absorbida. Entonces, esto se puede estimar midiendo por satélite, por ejemplo, la cantidad de luz visible y reflejada que ocurre. Las hojas superiores de un dosel producen mucho más este efecto, por lo que su absorción y reflexión se pueden medir. Entonces, en un satélite o en la actualidad, por cámaras espectrales, sensores remotos cercanos, como los que vimos la vez pasada, podemos tomar una imagen del sitio y poder estimarlo, ya sea a nivel de satélite, a nivel de avión, o a nivel de dron, o a nivel de una torre. Podemos tomar esas fotografías multiespectrales. Lo difícil es separar la radiación absorbida por el suelo y por tejido que es no foliar. Sin embargo, cada vez las cámaras multiespectrales que existen son cada vez más sensibles y es posible filtrar esos aspectos cafés o ramas o frutos para poder estimar de manera más correcta la productividad primaria fruta con base en la cantidad de luz que se refleja y que se absorbe. Entonces aquí tenemos el método. Básicamente esta es una relación entre la cantidad, la proporción de radiación fotosintéticamente activa a partir de las mediciones del NDVI, que ya la voy a explicar, y la luz realmente medida. Entonces, cada uno de los puntos presentados ahí representa un diferente tipo de ecosistema. Incluye sabanas o praderas templadas y tropicales, bosques templados y boreales, y también algunos cultivos. Como vemos aquí, los sitios con una alta tasa de ganancia de carbono, aquellos que tienen un alto NDVI, generalmente están representados en la parte más alta del gráfico, porque generalmente un sitio muy productivo tiene una mayor concentración de clorofila y una menor reflectancia en el ámbito de la luz visible, y una alta área foliar que representa una alta reflectancia en la región del infrarrojo. Cuidado, el NDVI, que es un método que ya lo vamos a explicar, de ecosistemas, debe tener cuidado de interpretarse porque es una mezcla de diferentes tipos de plantas. Entonces, como una sumatoria de todos los diferentes tipos de hojas, concentraciones de clorofila, orientaciones foliares, que están dando un valor dado de la relación entre la reflectancia y la luz visible, que es lo que significa realmente el índice de NDVI. El NDVI es útil porque es proporcional a la cantidad de energía absorbida por los tejidos fotosintéticos, y es útil en ecosistemas con valores bajos a medios, porque la relación se satura a un alto NDVI, lo que simula bastante bien el comportamiento de la energía entrando a un sistema.
Aquí vamos a interpretar cómo es que funciona este valor de NDVI para medir productividad primaria bruta o estimarla. Las hojas son altamente reflectivas en un ambiente infrarrojo. El NIR es la radiación al infrarroja cercano y se puede obtener un índice de verdor con base a estos valores de luz visible y luz infrarroja reflejada por la vegetación. A esto es lo que se le llama el índice de vegetación de la diferencia normalizada, del inglés Normalized Difference Vegetation Index, que es NDVI, que estábamos mencionando en la diapositiva anterior. Ahí está la fórmula, el NDVI es igual a la radiación, a la radiación en infrarrojo cercano menos la luz visible entre el infrarrojo cercano más la luz visible. Entonces, es sencillamente un normalizado en términos del valor total de radiación que se está desprendiendo. En el gráfico se ve claramente cuál es el cálculo de un valor de NDVI para un sitio donde hay una alta radiación infrarroja y poca devolución de la radiación del espectro visible, produciendo un NDVI de 0.72 en un dosel bastante ralo. Mientras que una planta con un dosel más hermosa, con más hojas, tenemos que tiene un valor de 40% de la luz infrarroja y un 30% de la luz visible reflejada, produciendo un valor de NDVI de 0.14 bastante pequeño. Entonces, ¿cómo se interpretan esos valores? Okay. Entonces lo tenemos acá. En esta diapositiva vemos un ejemplo de más o menos la proporción de los diferentes rangos de longitudes de onda cuando se toma esa radiación reflejada en todos esos espectros mediante una fotografía multiespectral. Una hoja muerta generalmente tiene una proporción muy parecida de la radiación reflejada en el infrarrojo, en el rojo, en el verde y en el azul. Una hoja estresada, que puede ser estresada por sequía o estresada por deficiencia de nutrientes, por ejemplo, va a tener una mayor radiación en el infrarrojo y una mayor radiación en el verde. Y una hoja muy saludable, es como base a lo cual se hacen generalmente las comparaciones de productividad, es que una hoja muy saludable tiene una muy buena reflectancia en el infrarrojo, una buena reflectancia en el verde y menos reflectancia en el rojo y en el azul. Por supuesto, como pueden ver ahí en el rojo, esta flecha es la más pequeña en este caso comparada con las otras, porque en el rojo es donde ocurre la absorción de la fotosíntesis. ¿Okay? ¿Cómo se usa ese NDVI? El NDVI es el rango selectivo o variación de ese valor en el eje Y, y en el eje X tenemos aquí un gráfico con un esquema de más o menos cómo varía ese valor de NDVI en un ecosistema de bosque seco. Durante la época lluviosa, donde la mayoría de la vegetación tiene follaje, los valores de NDVI son máximos, mientras que en la época seca, donde tenemos los valores de las plantas están sin hojas, tenemos una reducción significativa en la variación de esto, produciendo una muy buena representación de la variación en la productividad a través del año, representando aquí el efecto de la fenología y el efecto de la estacionalidad en algunos ecosistemas. También se usa para representar doseles, como por ejemplo podría ser un árbol de café o de un arbusto de ese tipo, un cultivo de naranjas, un cultivo de manzana, aguacate, lo que sea. Y vemos ahí los valores normalmente representados para una planta saludable con un 50% de reflejo en el infrarrojo, alta reflexión en el infrarrojo y poca reflexión en el rojo, que eso se está absorbiendo. Mientras tanto que en la parte del dosel donde está la planta enferma, vemos que en el infrarrojo hay una reducción como de una quinta parte de su capacidad de reflejar infrarrojo y el rojo visible hay un aumento en la reflexión del rojo visible.
Eso significa que no toda la luz está siendo utilizada por fotosíntesis, algún problema fotosintético a nivel de las hojas y no se aprovecha la luz y se refleja mucho rojo. Con base a este tipo de datos y otras metodologías LIDAR que no hemos visto en el curso, es que salió hace un par de años atrás, hace 3 o 4 años, esta información sobre que los científicos medirán las reservas de carbono en los bosques de Costa Rica. Y lo hicieron por avión y lo hicieron en la zona del Atlántico costarricense. Entonces ya esto se está ejecutando hace rato en Costa Rica por diferentes universidades nacionales y sus colaboradores en el extranjero. Pasamos ahora aquí a los procesos de la producción terrestre. ¿Cómo se regula el balance de carbono en un ecosistema? Esta parte de la clase está basada en el libro de Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology de Chapin, que lo tenemos como libro del curso. El balance entre la productividad primaria bruta y la respiración del ecosistema determina la acumulación neta de carbono en la biosfera. Si nosotros tenemos una muy buena estimación de la cantidad de energía y carbono que se acumula en un ecosistema y podemos también estimar cuánta de esa energía ha sido utilizada para mantenimiento y almacenaje, podemos calcular muy bien la respiración. Y la total menos la respiración nos produce la productividad básicamente primaria. El carbono que entra como productividad primaria bruta regresa a la atmósfera vía la respiración, que todos conocemos, que es la respiración del ciclo de Krebs a nivel foliar, y la respiración ciclo de Krebs de todas las células que no son productoras. Perturbaciones o por perturbaciones o es transportado lateralmente a otros ecosistemas. Entonces, estas son las maneras en las cuales ese CO2 es perdido a la atmósfera. Los procesos de producción los procesos de la producción terrestre, continuando con la regulación del balance de carbono, vemos ahí que la productividad primaria neta es igual a la productividad primaria bruta menos la respiración. ¿Cómo se pierde? La respiración y la cantidad de pérdida de biomasa puede ocurrir de muchas maneras. Puede ser por hojarasca que va cayendo y células muertas y hojas muertas, exudados radicales que salen de la planta, la transferencia de carbono a simbiontes, la herbivoría, la cual es un consumo neto fuera de la planta producido por las interacciones como tipo herbivoría, a las emisiones de compuestos volátiles de muchas plantas que emiten a nivel de las hojas isoprenos, y eso es una gran cantidad de moléculas de carbono que son liberados a la atmósfera por las plantas, el fuego y la cosecha por humanos, y las podas, por ejemplo. Entonces, esta es toda una manera en la cual en diferentes ecosistemas, esas diferentes maneras son más o menos importantes para determinar cuánto pierden de carbono las plantas en una plantación, en un cultivo, en un bosque. La materia orgánica del suelo, por supuesto, llega a incluir mucho de ese material, como la hojarasca, los exudados radicales, la herbivoría, y algunos que llegan directamente por la lluvia, llega directamente los exudados que se van lavando de los tallos y de las hojas, entran a formar parte del suelo y formar parte de la materia orgánica del suelo, que típicamente es el mayor almacén de carbono en el ecosistema a través de diferentes ecosistemas mundiales. Recuerden que si tienen alguna pregunta a la mitad, con mucho gusto. ¿Cómo pasa la diapositiva? Okay. Entonces, en esta tenemos aquí básicamente una representación de todos esos flujos en términos de energía y carbono que están entrando en un ecosistema típico representado por un árbol, los animales, la hojarasca, las raíces, los microbios, y las flechas negras representan a toda la dinámica del carbono entrando y saliendo del ecosistema. La GPP, que es la productividad primaria bruta, es la flecha más gruesa que está siendo incorporada por las plantas en su biomasa. Cada parte de esa biomasa es consumida por animales o hojas que caen y son transferidas al suelo. La respiración en el suelo y en la planta por los organismos heterótrofos que ya habían consumido parte de los tejidos vegetales devuelven CO2 por formas de respiración.
Y las perturbaciones también producen un aumento en la cantidad de CO2 devolviéndose a la atmósfera. Aquí tenemos un cuadro representativo de lo que es las fuentes de la respiración. La respiración de la planta es igual a la respiración gastada en crecimiento, la respiración gastada en mantenimiento, más la respiración gastada en la producción y manejo de los iones. Las plantas son similarmente eficientes en convertir azúcares en nueva biomasa. ¿Okay? Eso es básicamente lo que hacen con la segunda parte de la fotosíntesis. Aquí tenemos un ejemplo típico de los costos de producción en relación con la concentración de esos compuestos que se encuentran en promedio en las plantas y el total del costo producido para producir un tejido. Entonces vemos que, por ejemplo, vamos a ver solamente un par de ejemplos. El azúcar tiene una concentración del 11.9% en los tejidos, cuesta aproximadamente 438 miligramos de carbono por gramo de azúcar para producir azúcar. Y el costo total por tejido es aproximadamente de 52 miligramos por molécula de carbono por gramo de tejido. La lignina, vean por ejemplo que la concentración es baja, 4.7. Sin embargo, el costo de producirlo es uno de los más altos junto con los lípidos y el costo en el tejido es más o menos bastante bueno, como 39 y 69. Entonces tenemos aquí que cada una de las moléculas de carbono, componente, que son componentes principales de los esqueletos de todas estas sustancias que se encuentran de las plantas, tienen un costo de ser producido y un costo por tejido que puede ser calculado para calcular la respiración. Entonces aquí de manera gráfica vemos que los costos de, por ejemplo, durante el periodo reproductivo son altísimos. Costos de construcción, producir un fruto y una semilla generalmente es altamente variable, dependiendo de la especie, pero en general puede llegar a ser bastante alto. Un costo de miligramos de carbono por gramo de semilla o fruto producido. El menos costoso de producir son las raíces, luego los tallos y por supuesto las hojas. Y vean que esos datos vienen de 123 especies, de 38 tipos de especies de tallos, de 35 especies de raíces y de 31 especies de frutos y semillas. Ahora sí, entramos en la productividad primaria neta. La productividad primaria neta es la ganancia neta de carbono por la vegetación, que es igual a la bruta menos la respiración total. Pero, ¿qué es y cómo se mide? Por dicha, tenemos el trabajo de Débora Clark y sus colaboradores, en el cual hicieron un artículo muy bueno sobre todos los factores que intervienen para producir la productividad primaria neta y la productividad primaria bruta. Este es un gráfico que viene en este artículo que se llama Midiendo la productividad primaria neta en los bosques, conceptos y métodos de campo. Aquí yo solo les voy a mostrar esos dos gráficos traducidos al español en las siguientes dos diapositivas. La productividad primaria neta, considerada como todo el material orgánico producido en ese intervalo de tiempo, está compuesto por dos grandes secciones. Ella la divide toda la biomasa epígea, o sea, sobre el suelo, y la biomasa hipógea, o sea, debajo del suelo. Dentro de la biomasa epígea tenemos toda la nueva biomasa. Se pone nueva porque recuerden que es por intervalo de tiempo. Nueva biomasa epígea, nueva madera, tallos y ramas, nuevas hojas y nuevo almacén de carbohidratos no estructurales. ¿Qué son los carbohidratos no estructurales? Todos esos que están en forma de glucosa, sacarosa y otros tipos de azúcares como están en todo lado, la ribulosa, todo ese tipo de cosas. El material reproductivo nuevo, que son inflorescencias, frutos, semillas y néctar, que por supuesto ocurre estacionalmente o por periodo de reproducción, y todas las sustancias orgánicas volátiles y lixiviables a nivel de hoja o de raíz, o producidos por las raíces. Bueno, esos entran en la parte hipógea. La biomasa hipógea, que es toda la biomasa gruesa, nueva, radical, la biomasa nueva de raíces finas, que es mucho más dinámica y se mueren muchísimas raíces finas y crecen continuamente. Los exudados radicales nuevos, que son producidos por todas las raíces, favoreciendo lo que ya habíamos visto antes sobre la dinámica de la liberación de iones a nivel de la rizósfera y ese montón de sustancias de carbono exportados a la simbiontis, como los nódulos y las micorrizas.
Pero ¿qué es lo que se mide normalmente, verdad? Porque no todo es medido fácilmente. Lo que generalmente se mide son, en términos de lo que aumenta, incrementos netos de biomasa epígeo y hipogeo. A nivel epígeo se hacen incrementos de biomasa epígea, incrementos netos de madera, tallos, ramas y hojas. ¿Ya? Pues midiendo directamente los tamaños de los árboles y la caída de hojarasca. Y en el hipogeo, incrementos netos de raíces gruesas y finas, creando ventanas subterráneas para ver cómo crecen las raíces. Y las pérdidas, que es todo el material perdido eliminado en el intervalo, que representa material adicional. Todo lo que es caída de mantillo u hojarasca, hojas, flores, frutos, ramitas, que son los estudios de caída de hojarasca. Y las pérdidas por consumidores como herbivoría, frijoría o organismos que chupan savia. Pues eso debería considerarse, aunque debe ser bien difícil de medir por el aspecto de que es una cuestión casi de comportamiento de los animales y de brotes en cada uno de los ecosistemas. El control de la productividad primaria puede estar basado en varios factores, internos y externos. Internamente tenemos los controles fisiológicos, que están mayormente determinados por las variaciones en la fortaleza del sumidero. Recuerden que este es el Sink Strength, que hemos visto como dos clases anteriores, sobre la dinámica de lo de asignación de recursos entre una fuente y un sumidero. O sea que las variaciones de la concentración de carbohidratos almacenados van a estar determinando básicamente cómo ocurre la productividad primaria en base a lo que tengan almacenado. Las variaciones de corto plazo son determinadas por los patrones diarios de asimilación y carga de carbohidratos. De igual manera, a escalas más grandes, hasta estacionales y anuales. Entonces, como vemos, todos esos patrones diarios de cuánto se gasta diariamente de esas moléculas de carbono que son lábiles, que usan como moneda para crecer o para utilizar durante la respiración diaria o anual de las plantas son importantes controles porque un almacén grande de cada uno de ellos va a indicar bastantes cambios en la ganancia de biomasa final de la planta. Una manera de verlo gráficamente aquí es el segundo grupo de controles de la productividad primaria, el control ambiental. Por supuesto, ya lo habíamos visto al puro principio, cuando hablamos de ecología vegetal, donde vimos que los dos mayores controles de precipitación a nivel mundial son de la productividad primaria neta, son la precipitación, que tiene ese tipo de comportamiento, donde hay un máximo aproximadamente entre 2.000 y 3.000 milímetros de lluvia por año. En sitios demasiado húmedos, más bien baja la productividad, porque tiende a formar sitios completamente humedal o inundables, donde aumentan los procesos de descomposición e hipoxia y se reduce la productividad. Y en el caso de la temperatura, todavía no hemos encontrado un máximo o una asíntota, y vemos que entre más alta la temperatura, por lo menos hasta 30 grados centígrados de promedio anual, tenemos un incremento constante de la temperatura. Y eso está relacionado con la productividad de los ecosistemas tropicales y los templados normalmente. Otra manera de verlo es poniendo aquí algunos ejemplos específicos de algunos ecosistemas, como tierras de árboles, bosques de hoja ancha boreales, bosques boreales de acículas, o sea, de coníferas, pastizales templados, pastizales tropicales, bosques de hojas anchas de deciduos tropicales, bosques de hojas anchas de siempreverdes tropicales, sabanas pretropicales, siempreverdes templados, y vemos que todos se ajustan más o menos de esa manera con respecto a precipitación, en términos de dos parámetros que se utilizan como variables proxy para la productividad primaria neta. El primero, el de arriba, es el índice de área foliar, que ya lo habíamos estudiado antes, en relación con la precipitación, que tiene un comportamiento como el gráfico de la diapositiva anterior. Y el otro gráfico de abajo es la misma precipitación en el X, pero con el Y una estimación
de la productividad primaria neta epigia, donde vemos que se mantiene una relación rectilínea como le hemos establecido desde un principio. En este otro gráfico vemos la relación entre la productividad primaria bruta en el X y la productividad primaria neta en el Y. Si ustedes ven con detalle acá, si yo extrapolo el valor de 1000 gramos de carbono por metro cuadrado por año y lo llevo acá, me da aproximadamente como un 50%. A eso se refiere este 53 y este 47%. Eso significa que en casi todos estos tipos de ecosistemas representados por estos puntos que están aquí, son diferentes tipos de ecosistemas con diferente productividad primaria bruta. En realidad, esta recta aproxima aproximadamente al 0.5%, una pendiente del 0.5%, indicando que para los ecosistemas con 2000, por ejemplo, tenemos una productividad primaria neta de un poquito menos de 1000. Para una de 3000 tenemos una productividad de menos del 50%, como un 47%. Entonces aquí tenemos, significa eso que el resto, la diferencia entre esto y esto es perdido en respiración con un promedio para todos estos ecosistemas acá de un 53%. O sea, en realidad, en los ecosistemas que se utilizaron aquí, que todos son de bosque, vemos que hay unas pérdidas por respiración en términos de la productividad primaria bruta de más del 50% que se devuelve al ecosistema. Ok, nos entramos aquí al concepto de repartición de la productividad primaria neta. Los patrones de asignación de biomasa minimizan la limitación por recursos y maximizan la captura de recursos y la PPM. Eso significa que estamos viendo de que hay una regulación de la productividad primaria neta basada en el uso de los recursos por los ecosistemas y por los individuos, las plantas. Eso significa que hay una paradoja, que se requiere una alta área foliar para maximizar la productividad y los factores que limitan la productividad son los recursos bajo el suelo. Entonces tenemos aquí un dilema en el cual cómo distribuir su biomasa entre hojas para maximizar la ganancia de carbono y en raíces para maximizar la adquisición de recursos subterráneos. Entonces la planta se encuentra en ese dilema de cómo compensar entre maximizar la producción de biomasa foliar, por ejemplo, para también maximizar la adquisición de recursos subterráneos. Entonces, toda esa fotosíntesis que hace el follaje tiene que ser dividido hacia producir más follaje o producir más asignación de recursos hacia reservas y maximización de los recursos que vienen desde el suelo. Entonces, es un dilema para la planta. Esos procesos, entonces, vamos aquí, cuáles son la manera en la que se ha visto que las plantas ejecutan ese dilema. Que lo vemos como procesos que contribuyen a la limitación por recursos en muchos ecosistemas. La generalidad de los casos vemos que las plantas ajustan la adquisición de recursos para maximizar la captura del recurso más limitante y minimizar la limitación del recurso más limitante. ¿Okay? Los cambios, también otra manera que hacen es que los cambios en el ambiente cambian la abundancia relativa de los recursos, así que diferentes factores limitan la productividad primaria neta en momentos diferentes. Y por supuesto, entonces, en ajustar el punto número 1. La otra manera es que las plantas exhiben mecanismos que aumentan el abastecimiento del recurso más limitante, y eso es tema de muchas investigaciones sobre cómo la planta se la juega, digámoslo así, para tratar de minimizar las pérdidas por un recurso que podría ser limitante. Y el último punto es los recursos diferentes limitan especies diferentes en un ecosistema, así que la productividad primaria neta a nivel del ecosistema responde a la adición de más de un recurso. Eso significa que si lo vemos a nivel de todo el ecosistema, la productividad primaria neta está determinada no solamente por cómo las plantas manejan los recursos, sino que cada una de las especies que lo componen manejan los recursos de manera diferente. Estamos viendo la sumatoria de las necesidades de repartición de recursos y uso de los recursos de cada una de las especies de manera diferente. Les aconsejo
hemos llegado aquí a la parte de productividad primaria bruta y neta y una parte aplicada de cómo manejar estos recursos producidos por los bosques, en este caso, o por cualquier tipo de ecosistema, es una hora de discusión con esta experta chilena, en la cual les dejo la recomendación para que lo vean. Y creo que podría ser parte de una de las preguntitas del examen final para llevar a la casa. Así que anótenlo. Yo les voy a mandar esta clase pronto y pueden ver esa entrevista. También el resto del tema sobre producción neta del ecosistema, intercambio neta del ecosistema, que son solamente 10 páginas del libro, no están incluidas en esta clase. Para pasar a descomposición. Voy a abrir aquí 5 minutos la clase para descansar un tirito, estar sentados en el escritorio viendo para acá y moverse y que si tienen alguna pregunta hasta el momento. Jóvenes, ¿alguna pregunta por ahora sobre productividad primaria, neta y bruta y sus controles? ¿Estamos bien? Uy, ok. Yo creo que es muy sencillo esto, no está tan difícil. Segundo, entonces como no hay preguntas, déjame cambiarme de posición. Cambiarme de posición y tomar café. Llevamos 40 minutos. Perfecto, más o menos lo que había planeado. Listo, comparto de nuevo. Y vamos a la segunda parte de la clase. Nadie me está diciendo nada. ¿Hay algún mensaje por aquí? No. Okay. Uno de los aspectos más interesantes que yo considero de este curso ha sido experiencia propia de nosotros en el laboratorio, es la sección de descomposición terrestre, como uno de los temas más interesantes de cómo los ecosistemas mantienen ese flujo de carbono en los diferentes tipos de ecosistemas que existen en el mundo y cómo eso puede ser utilizado para estudiar la salud del ecosistema, las interacciones entre las plantas, la manera en que las especies se arreglan, sus nichos ecológicos y su contribución particular a la riqueza del componente suelo y cómo la misma vegetación puede modificar las características de las condiciones del suelo con base en la riqueza del suelo, cómo ella la procesa y cómo se da ese intercambio constante. La descomposición es una manera también indirecta de evaluar la productividad bruta y neta de un ecosistema, dado que está muy relacionada con los parámetros que vimos anteriormente como precipitación y temperatura. Y de manera práctica es muy interesante las mediciones que se están haciendo en la actualidad. Entonces vamos a empezar con esta clase. Déjame ocultar acá. Aquí. Vamos a hablar entonces de descomposición terrestre. ¿Qué es y qué causa? La descomposición es el rompimiento físico y químico del detritus. O sea, detritus lo conocemos como todo el material muerto, animal, vegetal y microbiano. Causa, a nivel de ecosistema, por supuesto, causa una reducción de la masa de detritus hasta convertir los materiales a nutrientes inorgánicos y CO2. Esto significa que hay muchas maneras en las cuales esa biomasa es partida, fraccionada y descompuesta a nivel químico. Su ausencia, o sea, la no existencia de descomposición, produciría la acumulación de detritus, gran cantidad de un componente muerto de biomasa, guiando al secuestro de nutrientes y reducción del CO2 atmosférico. Si en un momento dado nosotros descubrimos un compuesto químico que le echamos a un bosque en el suelo
y anulara completamente la descomposición, comenzamos a secuestrar todos los nutrientes en esa capa, las plantas seguirían absorbiéndolo y cuando se van muriendo todos los troncos y todas las hojas y los frutos caen y no se descomponen, se irían acumulándolo en una conformación de una capa de materia orgánica que no se descompone. Y sería una manera indirecta de reducir la producción de CO2 atmosférico de parte de una capa vegetal. Claro, eso no va a ocurrir todavía y no se va a poder hacer. El balance entre la productividad primaria neta y la descomposición influencia grandemente el ciclaje de carbono en los ecosistemas, que es lo que dije en un principio. La descomposición tiene realmente tres procesos importantes a nivel de la manera en la cual se desaparece la biomasa de un bosque o de un ecosistema. La primera es la lixiviación, que es básicamente cómo el agua de lluvia generalmente está lavando todos los materiales de la matriz del suelo. Los materiales absorbidos reaccionan o se pierden y se lavan. Tan pronto una hoja cae, comienza a perder material solamente por la acción de las gotas de lluvia cayendo sobre ella y eso luego se replica en el suelo. El segundo punto es la fragmentación. Los animales se parten proveyendo comida para otros organismos y como nuevas superficies para colonización microbiana y se mezclan. Entonces ahí en el principio todas esas hojarasca y tejidos se van rompiendo por macroinvertebrados normalmente y también hay una función de los vertebrados también en trituración de material. Y la tercera parte es después de que ya ese material está lixiviado y fragmentado, comienza la alteración química por bacterias y hongos que son los que están en el suelo y aunque puede haber ciertas reacciones del suelo no mediadas por ellos, puede haber alguna alteración química producida por la dinámica química propia de los suelos, como expansión por temperatura, que se quiebran raíces, ese tipo de cosas por contracción, por sequía, por ejemplo, rompen raíces y se mueren. La hojarasca o el mantillo pasa a ser materia orgánica irreconocible de lo que fue en un principio, tan grande que no se puede pasar, pero son piezas tan grandes que no se pueden pasar por las membranas. Entonces, toda esa alteración química y fragmentación que ocurre produce una serie de sustancias orgánicas que son todavía moléculas muy grandes que no pueden ser absorbidas por las plantas. Y entonces aparecen las exoenzimas producidas por los hongos, las bacterias e incluso algunas plantas. Debe llegar a hacer eso. La materia orgánica del suelo mineral formará complejos con las arcillas o sufren reacciones químicas no enzimáticas para formar compuestos complejos. Y es ahí donde aparece la palabra humus. Humus es la mezcla compleja de compuestos químicos que de estructura altamente irregular, y gran cantidad de anillos aromáticos y tiende a acumularse, pues las exoenzimas no los degradan. Entonces, la formación de humus, que todo el mundo habla como que el humus, entre más humus en un suelo más fértil, resulta que el humus es toda esa materia orgánica que no puede ser descompuesta porque ha formado complejos tan grandes y tan moleculares tan estables que ni siquiera las exoenzimas no se pueden degradar. El control de la descomposición es mejor entendida si sabemos que depende de la actividad de los organismos que fragmentan y descomponen. Entonces tenemos aquí dos grandes consecuencias ecosistémicas del proceso de descomposición, que sería la mineralización de la materia orgánica a compuestos inorgánicos y la transformación de materia orgánica a compuestos recalcitrantes como lo es el humus. Entonces, debemos considerar que la descomposición misma no es un servicio ecosistémico, es un balance energético, es un proceso. Puede producir algunos servicios ecosistémicos más adelante, pero lo podemos ver más adelante o pueden pensarlo ustedes más adelante, pero per se no es un servicio ecosistémico, porque nadie utiliza nadie utiliza la Profe, descomposición. tengo una pregunta. Dígame. Ok, ¿por qué cuando estás haciendo el compost
o compost, no sé cómo se dice en español, pero ¿por qué hay siempre que tener una balance entre como restos de comida y algo que está muy denso con carbono, como, no sé, like cardboard o Ajá. árboles o madera? Ajá. Bueno, ahí lo que pasa, mira, O sea, ¿por qué el balance? sí, 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 sí. Te digo una cosa, generalmente en esos cultivos de compost, no puedes echar algunos tipos de comida que tienden a acidificar o acidificar demasiado el medio, porque entonces eliminas una serie de hongos que ayudarían a la descomposición y bacterias. Entonces no pueden ser cosas como, creo que es evitar las cáscaras de naranja, que además tienen compuestos químicos ah, un poco nasty. Y no puedes agregar cardboard, o es cartón o madera, porque la proporción de moléculas muy complejas como lignina en la madera y en el cartón, en las fibras de cartón que se hacen de madera, es tan alta que la reducción en la velocidad de la descomposición es altísima. Ya vamos a ver los datos. Ahora tengo datos de descomposición que hablan exactamente de un trabajo que hizo Junior. ¿Conocen a Junior? Junior hizo un trabajo en el bosque y presentó exactamente cómo la tasa de descomposición se reduce grandemente. Entonces vas a tener en este compost un montón de material o muy grande o muy grueso o muy maderable, que dura muchísimo tiempo en descomponerse y entonces no puedes utilizar bien el compost como tierra, digamos así. Se usa acerrín, normalmente he visto que lo que están haciendo es usar acerrín, no sé cómo se dice acerrín en inglés. Um, Acerrín es cuando Tampoco sé. el acerrín es, y usted me va a decir la palabra, Eugene, cuando uno corta una madera y cae un polvito de madera, ese polvito que se acumula, ¿cómo se llama? SAP, ¿Cómo? SAP, SAP, Sad. SAP. Sad. Bueno, eso. Eso se usa para poner en los compost, pero se usa más que todo sabiendo que no se va a descomponer rápido, pero le da consistencia y afloja todo el material que está dentro de la compostera. ¿Ya? Entonces da como espacio, como volumen, como echar esponja, como echar una cosa así, de tal manera que favorece el aireamiento y reduce un poco la humedad, en tanto de que favorece el intercambio de gases de los microorganismos y aumenta un poco la descomposición. Pero el mismo acerrín, que es pura madera, va a durar mucho tiempo porque no se descompone tan rápidamente, porque la lignina, que es el mayor porcentaje de tejido de compuesto químico en madera, cuesta mucho. Y eso es uno de esos compuestos grandes, difíciles de descomponer. Entonces, o son compuestos muy ácidos, o como la naranja, que tiene compuestos aromáticos muy complejos, ¿verdad? Fenoles que no se descomponen. O en el caso de algunos volúmenes muy grandes de compuestos con tejidos con alta proporción de lignina, como las maderas o los troncos, o el cartón. ¿Está claro, Eugen? Sí, Ok. Sigo gracias. entonces. Bueno, sí. Ok, entramos aquí a la lixiviación del mantillo. Entonces, en esta primera parte, lo que pasa es que hay una pérdida inicial pequeña de peso, meramente por todo el lavado que hace la precipitación de ese mantillo que va lavando esas sustancias que se desprenden directamente de las hojas. Entonces, la tasa de pérdida inicial de masa desde que cae el suelo. Durante la reabsorción se forman compuestos rotos solubles de agua que se lavan. Es muy importante, es más importante como ganancia de nutrientes de carbono. Se lixivian los azúcares, los aminoácidos, cuando se rompe el tejido, ¿verdad? Y que se descomponen, se consumen directamente por la planta, por las otras plantas vivas, ¿ok? La segunda, aquí tengo un problema aquí tengo un problema esto está corrido.
La parte de la fragmentación hace posible el ataque de descomponedores a los compuestos lábiles protegidos dentro de las barreras como los cutículos y superficies lignificadas. Entonces, ¿qué significa lábil? Lábil es un químico, un compuesto químico inestable que se transforma fácilmente en otro. O sea, la fragmentación hace disponible esos compuestos para que rápidamente sean incorporados y descompuestos en otro. Aumenta el cociente de área superficial de masa, la fragmentación, ¿verdad? Y mayormente, los que hacen la fragmentación son animales, pero también pueden contribuir los ciclos de congelación y secado, como ocurre en las zonas templadas, donde el proceso de congelación y secado ayuda a quebrar la hojarasca, a quebrar las hojas y a separarlas. Entonces, pero ¿quiénes son los organismos descomponedores? Los de la última fase de descomposición. Chica, se me fue también aquí esta diapositiva. No sé por qué está corrida. Tenemos aquí que son representantes, los representantes principales descomponedores son generalmente un 80 a un 90% de masa de descomponedores y respiración, son puras bacterias, y las hifas que pueden traslocar materiales de centímetros a metros. Pueden tomar CO2 del mantillo y nutrientes del suelo, pueden degradar tejidos, contienen cualquier tipo de sustancias y pueden representar hasta entre el 60 y 90% de la biomasa del suelo en mantillos muy lignificados y con poco nitrógeno. Pues eso significa que es una gran cantidad de materia orgánica representada en los mismos descomponedores. Profe, Adelante. ¿No me están yo tengo oyendo? una duda. El mantillo, ¿qué es? Digamos, como qué capa es exactamente. Mantillo es la hojarasca recién caída, que está compuesta por mayormente, normalmente, hojas desprendidas, ramitas, peciolos, ramitas pequeñas, frutos, semillas, y alguna gente incluye dentro del mantillo cacas, cuerpos de insectos muertos, todo ese tipo Ok, de cosas son mantillos. Entonces, todo lo que está está en bien. descomposición en el suelo, antes de Ajá, ser suelo. ok, Entonces, el gracias. mantillo, se le llama mantillo, en inglés le dicen litterfall, pero se refiere a la caída de basura, ¿verdad? Toda la basura que está en el suelo. ¿Está bien? Entonces, Ajá, la alteración química por hongos es sumamente importante y es una gran cantidad de organismos viviendo por biomasa en los suelos que están a cargo de esa parte. No sé por qué está pasando esto, todo se me desacomodó. La alteración química por bacterias es su tamaño y alto cociente de relación área-volumen permite mucha absorción de solutos y crecer rápidamente. Dominan la sulfura y el material muerto. Ahí podemos ver algunas fotografías de los representantes típicos de la biomasa del suelo en términos de descomponedores. Me estoy mojando. La alteración química por bacterias generalmente está asociada con la humedad del suelo. Entonces, en sitios bastante húmedos normalmente, esos sitios o los macroporos del suelo están llenos de agua y son los que permiten el flujo de las bacterias y de los hongos por las superficies de todo el suelo. Los microporos son avenidas con muchos protozoas y nematodos que depredan a las bacterias. Entonces tenemos todo un ecosistema de organismos controlando no solo a los descomponedores, también tenemos organismos de las etapas superiores de la cadena trófica a nivel microscópico en el ecosistema de la rizófila. Me corrieron todas las diapositivas.
Una cosa muy interesante que ocurre en los suelos, en la misma hojarasca que se está descomponiendo, estoy mojando, es la formación de biofilms, que son comunidades de bacterias embebidas en polisacáridos, y la presencia de consorcios bacteriales, que son grupos de bacterias no relacionados genéticamente, que producen solo una de las enzimas para degradar los complejos macromoleculares. Son líneas de ensamblaje que se presentan en el suelo y que son especializados en solamente un tipo de compuesto químico. Y por supuesto, dependiendo del ecosistema o de la presencia de diferentes tipos de especies con diferentes tipos de compuestos secundarios, así vamos a tener formación de diferentes grupos bacteriales. Es como la formación de fábricas diferentes. Las bacterias se desactivan y permanecen latentes durante mucho tiempo hasta que se produzca más o menos del compuesto en el cual están especializados. Entonces tenemos que realmente hay como una sociedad, una repartición de funciones en el ecosistema, formando biofilmes y procesos bacteriales en cada uno de los ecosistemas. Y por supuesto, si yo introduzco una especie diferente en el ecosistema, vamos a tener que esa especie va a permanecer más tiempo sin descomponer porque los biofilmes, los consorcios bacteriales no están adaptados a la descomposición de este nuevo integrante que está produciendo algún tipo de compuesto químico a los que ellos no están acostumbrados a descomponer hasta que evolucionan y consiguen degradarlo. Pero no hay nada en el mundo que no pueda realmente degradarse en unos 200 años en un bosque, unos 200, 300 años. Hasta los plásticos están degradándose últimamente. Ok, otra manera de verlo es, estas asociaciones que ocurren es cómo los puse muy grandes, será por eso que se me escopiró los todo. Los consorcios microbianos son asociaciones naturales de dos o más especies que actúan como una comunidad, beneficiándose cada uno de ellos de la actividad de los demás. Es decir, se trata de sistemas naturales en los que los microorganismos de distintas especies, a menudo de distintos géneros, coexisten especialmente y cooperan, posibilitando así la supervivencia de todos ellos. Son lo que mencionaba en la laminilla anterior, me adelanté, son división de labores, de tarea, y este reparto de trabajo tiene lugar gracias a procesos de comunicación que existen entre ellos. Estas dos características hacen que los procesos tengan ciertas ventajas frente a las poblaciones formadas por un único microorganismo. Y por supuesto, las connotaciones que tienen esta relación con los ecosistemas y la composición de las especies podrían en algunos ecosistemas incluso determinar la presencia de la composición de las especies forestales, por ejemplo, o alguna planta en particular. Pasamos aquí a la parte de los animales en el suelo. Entonces, aquí vemos una clasificación de todos los tipos de organismos, depredadores, fragmentadores e ingenieros del ecosistema, macrofauna básicamente, clasificados por el tamaño que se pueden encontrar en los suelos de diferentes ecosistemas. Tenemos los depredadores, microflora y microfauna, bacterias, hongos, hematos, protozoos y rotíferos. La mesofauna, que está compuesta de ácaros, colémbolos, diflura, isóptera y algunos diplópoda, moluscos y arácnidos. Y la macrofauna con isópodas, anfípodos, coleópteros, moluscos y arácnidos. Y por supuesto los megadili, que son las lombrices de tierra, que son probablemente los constructores más grandes que existen en gran proporción. En esta fotografía de aquí vemos a dos estudiantes egresados del laboratorio Lefebvre sacando suelo del bosque de Río Macho para contar lombrices. Entonces eso ya lo hemos ejecutado en el bosque. Y hay un artículo sobre eso de la PPS de Junior. ¿Cómo se mide la descomposición? Pues veámoslo acá. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se mide. Ya sea por alta tecnología, equipo que mide básicamente la evolución o producción de CO2, desde poniendo esa campana que se encuentra acá,
conectada en el suelo, subiendo y bajando a intervalos para determinar una tasa de producción de CO2 en la parte superior del suelo. O otra manera de medir descomposición es mediante la exposición de material foliar o madera o peciolos en bolsitas de este tipo, secas, que se dejan en el bosque cierto tiempo y se van midiendo la pérdida de biomasa a través del tiempo. Pero vamos a ver qué se obtiene con eso. ¿Qué se obtiene con eso? La medida de la pérdida de la biomasa a través del tiempo del mantillo o de algún otro material está normalmente determinada por esta ecuación, que se conoce como la ecuación que determina la tasa de descomposición de la materia con respecto a la biomasa actual con respecto a la biomasa inicial. Entonces, este valor de K elevado a la E elevado a la menos K, el cual se descompone en el logaritmo de las masas, es igual a menos K por el tiempo. Este valor de K es lo que conocemos como la tasa de descomposición y se ajusta a la temperatura. ¿Sí? Entonces, existe una relación directamente relacionada con la temperatura, que es el mayor control de la descomposición, para uno poder determinar una tasa de cómo una masa de hojas, por ejemplo, de las que se encuentran aquí al lado, comienzan a descomponerse. Por supuesto, dependiendo de los ecosistemas, de la altura, la precipitación y la temperatura, va a haber una variación en la heterogeneidad tanto temporal como espacial de esa tasa, de esa K. El tiempo de residencia es igual al inverso de la K. Es el tiempo requerido para que el material se descomponga en condiciones de estado estable. Ejemplo de tiempo de residencia. Los azúcares generalmente tienen un tiempo de residencia de pocas horas. Ya rápidamente desaparecen de las hojas. El mantillo, o sea, la hojarasca seca, puede tardar de 3 meses a varios años. Y eso depende del ecosistema y de la temperatura. Y la materia orgánica del suelo, pensando en moléculas de humus, puede tardar de años a siglos. El modelo exponencial de esta K es solo una aproximación y la podemos descomponer de la siguiente manera. Normalmente esta línea de acá a la superior es la tasa de pérdida de biomasa remanente. Este brinquito inicial acá es la fase 1, la cual la conocemos como exhibición de sustancias solubles. Ocurre muy rápidamente y se pierde y representa una pérdida muy pequeña de peso del agua. Luego entramos en una fase 2, que puede ser muy variable, donde se está perdiendo celulosa, meselulosa, lignina, en un buen porcentaje, puede ser hasta un 40 o un 50% de la pérdida de biomasa de las hojas en exposición. Se combina fragmentación, degradación química y lixiviación, desde la parte exponencial, y luego entramos en una fase lenta, esta fase lenta que es la fase 3, donde es un poquito más recta aquí la descomposición, y puede pasar de un año a varios decenios, y es la descomposición de la transformación química de la materia orgánica y su mezcla con el suelo mineral. Entonces, en realidad, el valor de la K es un componente integrado de todos estos 3 procesos. A nivel de la profundidad del suelo tenemos que el carbono que se está descomponiendo y produciendo cierta cantidad de carbono mezclado en el suelo puede tener variaciones en la composición. Entonces, en las partes más bajas del suelo tenemos una mayor composición de carbono proveniente de las raíces de las plantas, y hacia las partes más profundas comienza a haber una mayor composición de carbono que ya es parte del suelo. Ok, entonces mayormente ocurre sobre la superficie del suelo donde el mantillo se acumula, que es esta parte de aquí. También hay material radical, es muy superficial, por eso la mayor concentración de carbono directamente del vegetal viene de la parte superficial del suelo, muy cerca de la superficie.
¿Qué otros factores controlan la descomposición? Por supuesto son el ambiente físico, la cantidad y calidad del sustrato y rasgos de la comunidad microbiana. Lo ya hemos visto. El ambiente físico, primero la temperatura, ya lo habíamos visto, estas son las dos maneras en que se presenta. La respiración del suelo aumenta exponencialmente con la temperatura, sin encontrar un valor todavía asintótico aquí. Y la temperatura también afecta la respiración, donde en sitios demasiado calientes sí comienza a fallar los procesos de bioquímicos de respiración y hay una reducción de la respiración a temperaturas muy altas en el suelo. Otra manera de verlo es los valores de K, esa tasa de descomposición comparada para diferentes ecosistemas. En un bosque tropical vemos que el valor de K puede llegar a ser tan alto como 4, indicando que casi todo la biomasa existente por año en términos de productividad primaria neta se descompone rápidamente en un tiempo muy rápido y no hay acumulación de mantillo en el suelo. ¿Okay? En los bosques deciduos es un poco más lenta, se va descomponiendo la biomasa, conforme aumenta la biomasa del Liverpool, aumenta un montón la cantidad de material sobre el suelo. Y en los sitios más fríos, templados y más fríos, la K es tan pequeña que casi nada se descompone y aumenta un montón la cantidad de biomasa sobre el suelo permanente ahí sin descomponerse. Una manera de ver esos efectos directos e indirectos de la temperatura sobre la descomposición del suelo es que vamos a destacar aquí, por ejemplo, que entre los efectos directos tenemos aquí que la evaporación del agua aumenta la temperatura y aumenta la temperización del material, lo que hace que aumente la producción de nutrientes yéndose hacia la hojarasca y al crecimiento de la planta y la respiración. Y de manera indirecta tenemos que la disponibilidad del agua y el oxígeno actúan indirectamente en la actividad microbiana del suelo, como la temperatura, por ejemplo, y entonces va a afectar directamente la respiración debido a condiciones específicas del suelo indirectas y no producidas por la temperatura misma. Otros factores físicos, bueno, la humedad, la descomposición. La descomposición se reduce con muy alta humedad, pero está menos restringida por poca humedad que si se reduce la productividad primaria neta. Entonces es muy interesante porque sí reduce la productividad primaria neta. Entonces la humedad generalmente tiende, si es poca humedad, los ecosistemas tienen poca productividad primaria neta, pero poca humedad en el suelo favorece una descomposición un poco más alta. Porque demasiada humedad generalmente produce condiciones anóxicas que mantiene la capa de mantillo ahí, como en los sitios muy fríos, los bosques que se tienen con demasiado colchón de hojas. Las propiedades del suelo, es mayor la descomposición en suelos neutros, con suelos arcillosos, la reducen acumulándose la materia orgánica. Entonces, los suelos arcillosos, Eugene, por ejemplo, es un ejemplo de lo que pasa a nivel de compostera. La acidez tiende a reducir la descomposición. Los suelos arcillosos, en condiciones naturales, tienden a ser muy ácidos. Y entonces reduce la descomposición a nivel de ecosistema, acumulándose mucha materia orgánica y no se descompone. Luego las perturbaciones del suelo, entonces a nivel de cambios grandes en la estabilidad del suelo aumenta la descomposición al promover la aireación y exposición de nuevas superficies. Por eso es que se echa el acerrín para que haya un poquito de aireación en las composteras. Factores que controlan la descomposición, tenemos el segundo, que es la cantidad y calidad del sustrato. Depende de 5 rasgos químicos de los compuestos. Primero, el tamaño de la molécula. Recuerden que una molécula muy fácil de descomponer, como los azúcares, los aminoácidos, son absorbidos casi que inmediatamente. Entonces, toda esa biomasa en compuestos que se encuentran lábiles así, son inmediatamente utilizados por los microorganismos. El tipo de enlace químico. Aquellos compuestos que tienen dobles y 3 enlaces tienden a ser más difíciles de degradar. La regularidad de las estructuras, generalmente un suelo con una composición más fina
tiende a ser más fácil para descomponer que uno que está con estructuras muy grandes, difíciles de quebrar. La toxicidad se refiere pues a la presencia de sustancias químicas secundarias en el tejido, en hojas o en la madera, y luego la concentración de nutrientes. Generalmente una hojarasca de hojas de donde hay una mucha composición de árboles de leguminosas, fijadores de nitrógeno, tienden a desaparecer sus hojas muy rápidamente en el ecosistema porque son muy utilizados rápidamente por bacterias y hongos al tener alta concentración de nutrientes, a pesar de que sean hojas muertas que han caído. Aquí vemos el ejemplo de la calidad del carbono, que es un control químico dominante sobre la descomposición. Por ejemplo, vemos en este gráfico 3 curvas de descomposición de biomasa remanente de ramas de pino, que básicamente del 100% de la rama, después de 24 meses todavía está la rama entera. Sin embargo, la hoja, las acículas de pino se descomponen hasta casi un 60% en 2 años. Entonces, muy lento comparado con la descomposición que ocurre en los ecosistemas tropicales. Y luego acá tenemos la curva de descomposición de una hoja de un árbol de cherry, o sea, de una hoja de un árbol dicotiledonio de hoja amplia, y tenemos que llega como a un 40% en 24 años. Sin embargo, sigue siendo bastante lenta para siendo una hoja de cherry. Bien, entonces, la composición química de estos 3 tipos, una rama, una hoja de pino y una hoja de cherry, tienen lo que se llama un cociente de concentración de carbono a nitrógeno por biomasa de hoja muy diferente. Generalmente la hoja de cherry tiene una mayor proporción, un cociente de carbono a nitrógeno menor, o sea, menos composición de carbono. La rama de pino, como decía Eugene, tiene una mayor proporción de madera, entonces el valor de carbono, puro lignina con un montón de carbono superprensado con dobles enlaces y moléculas con anillos pirrólicos y ese tipo de cosas súper complejas de definir, son un cociente muy alto. Ese cociente muy alto de carbono nitrógeno hace que el material sea más lento para descomponerse, como ocurre en materiales tipo madera. ¿Okay? Aquí vemos la comparación entre formas de vida según tipo de clima. Vemos que en las hojas de los árboles deciduos de enredaderas, hierbas, arbustos, árboles y herbáceas de gramíneas, tenemos una gran variación en la cantidad de pérdida de biomasa seca con respecto al porcentaje de la original en cierta cantidad de tiempo. Los que se descomponen más rápidamente son las hojas de los árboles en las zonas templadas. En una zona de clima semiárido, como puede ser California, como puede ser los ambientes mediterráneos del sur de Europa, tienden a tener valores de descomposición mucho menores. ¿Okay? Entonces, un clima templado es bastante húmedo y hay un gradiente más grande dependiendo de la composición. Pero en un clima semiárido, como Chile, California, Israel, ese tipo de cosas, vemos que casi todos tienen una velocidad, una pérdida bastante similar con respecto al original en cierta cantidad de tiempo. La cantidad y la calidad del sustrato también nos permite utilizar otro cociente. Ya hablamos del cociente de carbono nitrógeno que se usaba como índice de calidad del sustrato. Un valor bajo redunda en alta descomposición. La venilla anterior había dicho que un valor alto, como una rama, es muy lenta de descomposición. Otro cociente es hacerlo más directamente en la relación de la composición de la concentración de lignina a nitrógeno. Entonces, un valor de lignina muy alto en una rama tiende a producir valores de descomposición muy bajos. ¿Okay? ¿Qué factores controlan la descomposición? La edad y la calidad inicial de la materia orgánica. La calidad nutricional del sitio, por ejemplo, diferencias en la disponibilidad de nutrientes entre sitios influencia la descomposición de la materia orgánica. Primeramente, a través de su efecto sobre la calidad del mantillo y la materia orgánica, más que a través del efecto de los nutrientes sobre la descomposición de la materia orgánica. Este ejemplo se refiere aquí que realmente los nutrientes son importantes para determinar la descomposición de un sitio, pero los nutrientes
son más primero, tienen que ser absorbidos por las plantas y luego las plantas deciden en qué momento la hoja cae, no necesariamente con la composición de la riqueza del suelo de nutrientes. Entonces, hay una diferenciación ahí pequeña entre la disponibilidad de nutrientes en los sitios y la calidad de la hojarasca producida, aunque sea en sitios ricos. Y aquí tenemos los ejemplos hechos en Río Macho, con valores de K, con diferente tipo de malla chiquitita y malla grande. La malla chiquitita de 0.3 milímetros de abertura está eliminando a los macroinvertebrados, que son los que descomponen la materia mayormente por fragmentación. Entonces vemos que los que estuvieron en malla muy finita se descompusieron menos, tanto en el bosque como en el tacotal con el cipresal. ¿Okay? Los que tienen una malla más grande, donde podían entrar un poquito de organismos un poquito más grandecitos, tienen mayor descomposición. La mayor descomposición, la velocidad de descomposición ocurrió en el cipresal en sitios más grandes. Qué interesante, ¿verdad? Ok. De material de Viburnum costarricano. Era solo hoja de una sola especie. En el caso de la prisma y lámina de madera, Junior puso a descomponer tuquitos y láminas de una madera de balsa y vio que el tuquito, que era gordo y grueso, se descompuso más lentamente en los tres tipos de ecosistema que la lámina, que era una lámina fina, delgada, pero grande, como de 10 centímetros cuadrados, pero muy delgadita, una laminita. Esa laminita se descompuso mucho más rápidamente en el bosque que lo hizo en el tacotal y en el cipresal. Y luego aquí tenemos ejemplos de dos especies. En este experimento lo que hizo fue determinar la cantidad de masa remanente después de cierto tiempo en los tres bosques cuando se puso una planta tipo ratón como Viburnum costarricense, que es presente en ambos bosques. Vean que estos dos son muy similares, pero también se puso en el experimento hojarasca de ciprés. Y la hojarasca de ciprés es, como lo vimos en el ejemplo anterior, más difícil de descomponer. Sin embargo, fue más difícil de descomponer en el cipresal que en el tacotal en el bosque, indicando que probablemente la diversidad de organismos presentes en el suelo de los bosques naturales actúan más rápidamente, pero la hojarasca que nunca habían visto de compuestos volcánica, aumentando un poquito la descomposición. Reducen la descomposición, se redujo más rápidamente en el cipresal, donde los microorganismos conocían su propia, estaba bien lo que dije al principio. La masa remanente es menor en los sitios donde se produce más descomposición, hay menos masa remanente. Entonces, la diversidad puede ser la explicación aquí para que la hojarasca de ciprés se haya descompuesto un poquito más rápido, aunque no parece que sea significativo, que lo que ocurrió en las mallitas chiquititas. En la especie de ciprés hubo más remanente y la de Viburnum, que es una hoja dicotiledónea, se descompuso mucho más rápidamente, entonces hubo menos biomasa remanente acá. Fue parecido entre tacotal y cipresal, y en el bosque, sitio más diverso, tiende a producir menos masa remanente. Igual ocurrió con el ciprés acá. De igual manera, los datos están presentes acá. ¿Okay? Al almacén a largo plazo del carbono del suelo. En climas con buena descomposición, el almacén de carbono en el suelo se basa en la formación de humos, el cual se descompone lento por ser moléculas grandes y regulares que se asocian con el suelo mineral, formando redes complejas sin acceso enzimático. Pues aquí tenemos un ejemplo de que un compuesto fenólico o un anillo bencénico, mediante la polifenol oxidasa, se produce más una quinona todavía más inaccesible, y una reacción de condensación con una amina lo produce todavía más, un compuesto todavía más estable e inerte, produciendo esa gran cantidad de carbono acumulado en sustancias químicas impenetrables para las enzimas.
Aquí vemos cómo ocurre ese almacén de carbono a largo plazo en el suelo mediante la formación de humus. Entonces, polifenoles, quinones y humus, la acción de la biomasa bacteriana produciendo los polifenoles separados de los organismos, de las moléculas que están al principio. La lignina y las grasas, los compuestos fenólicos pasan a polifenoles y luego para acá. Pues durante todo este periodo de tiempo hay intervención de una serie de enzimas provistas por los microbios presentes, ¿ok? Entonces hay una preservación selectiva primero, transformación microbiana, formación de polifenoles, formación de quinonas y luego una condensación abiótica que da por resultado la formación de moléculas muy grandes con 2 o 3 enlaces químicos o con anillos que las hacen impenetrables, y es una manera en la cual en los suelos bastante buenos se acumula carbono a largo plazo. No disponible para las plantas tampoco. Bueno, obviamente el carbono no. A nivel ecosistémico, podemos verlo como que la flecha más grande acá está determinada por los componentes que determinan la productividad primaria. A nivel ecosistémico, la descomposición la estamos viendo acá como producto de directamente de una etapa de formación de biomasa. Esa formación de biomasa tan grande en ecosistemas muy productivos tiende a producir una gran cantidad, la flecha más grande, una gran cantidad de hojarasca o mantillo, ¿ok? Que con una buena calidad produce una buena descomposición, dependiendo de la calidad del mantillo. Esto está controlado mayormente por el clima, la cantidad de oxígeno presente, la temperatura y la humedad. También hay cierto control en la productividad primaria por el material parental del suelo, el tiempo en que esto ocurre y los tipos de las especies y grupos funcionales que ocurren en el ecosistema. Estos tres factores, junto con un poco el clima y el material parental, definen la productividad primaria. Pero el clima, más que todo, el oxígeno y la temperatura y la humedad, definen la velocidad de descomposición junto con la calidad y la cantidad de material que está cayendo. El balance entre respiración y versus productividad primaria neta lo vemos en este gráfico. En el eje X vemos la productividad primaria neta en gramos de carbono por metro cuadrado por año contra la respiración del suelo. Entonces, esos son varios tipos de ecosistemas. A son campos agrícolas, D es un desierto, G es una sabana templada y M, más arriba acá, es un bosque tropical húmedo. Como vemos, el bosque tropical húmedo con la mayor productividad primaria neta representa los valores mayores de respiración del suelo. Cambios estacionales o perturbaciones momentáneas como outbreaks, o sea, brotes de algunos insectos, cosas así, en herbivoría, y cambios en el clima producen que la descomposición del rodal sea mayor o menor que la productividad primaria neta en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, este valor aquí encima de la recta significa que tenemos un valor mayor de respiración que proporcionará la cantidad total de la recta que define acá. En estos sitios estamos teniendo un valor un poquito mayor de productividad que lo que está produciendo de respiración. ¿Okay? Entonces, la dinámica de cada uno de los ecosistemas va a determinar cómo anualmente o por décadas esa variación entre respiración y productividad primaria neta se mantiene positiva o negativa dependiendo del tiempo. Otros efectos importantes. Entonces, la respiración anaeróbica heterófica, por ejemplo, contribuye a la descomposición en ambientes anaeróbicos de manera lenta y produce energía ineficientemente. En los humedales, por ejemplo, casos específicos. En ambientes como humedales, estuarios, lagos y océanos, con muy bajo oxígeno, la descomposición está limitada. Así como vimos que mucha agua limita la descomposición y obviamente la productividad. Y se usa otro aceptor de electrones para transferir energía en algunos organismos directamente especializados para vivir bajo el agua. Aumenta la producción de óxido nitroso y dinitrógeno como desechos.
Pues básicamente esa respiración anaeróbica heterotrófica produce ciertos tipos de compuestos radicales de oxígeno peligrosos, deleterios para la vida. El nitrato es usualmente limitante en ambientes anaeróbicos, lo que pasa más o menos a estos compuestos, y la descomposición cambia la fermentación que genera acetatos de hidrógeno. Los reductores de sulfato los cambian a metano o sulfuro de hidrógeno. Y las bacterias metanogénicas aumentan y producen mucho metano en humedales o campos y aguas. Entonces cambia básicamente la bioquímica aeróbica a anaeróbica, produciendo una serie de compuestos deleterios para seguir viviendo, lo que ocasiona una productividad primaria neta un poco menor y probablemente se reduce mucho la descomposición, como lo vimos aquí arriba. Entonces, un aspecto importante de este tipo de respiración anaeróbica es el aumento en el metano. Para terminar la clase, vemos aquí que en ecosistemas donde la descomposición no genera CO2 sino metano, favorece la producción de metano en la atmósfera. Y la descomposición terrestre, el metano, es 20 veces más efectivo en absorber radiación infrarroja que lo que hace el CO2. Esto significa que aunque el metano se produce mucho menos proporción que el CO2, donde se produce más, como por ejemplo en las ganaderías, tienden a ser factores muy importantes en determinar el aumento de la temperatura por el cambio climático producido por el aumento de este gas invernadero, que afecta en términos de mantener el calor del efecto invernadero 20 veces más fuertemente que lo que hace las moléculas de CO2. Los organismos metanótrofos son bacterias del suelo en humedales que usan el metano como fuente de energía. El sistema enzimático que convierte amonio en nitrato también reacciona con metano, produciendo un sumidero de suelos aireados. Entonces, vemos que los procesos ecosistémicos de la descomposición, por ejemplo, son importantísimos para la definición del antropoceno. Y la contribución del metano en ambientes modificados por el hombre, pues cada vez es mayor debido a la presencia de la ganadería y la producción de gran cantidad de metano que no ocurría en la anterioridad. Y el gráfico solo muestra la influencia de la ganadería en la producción de metano. A pesar de que es mucho menos que el CO2, pues en términos de aumentar la temperatura es mucho más importante en el efecto invernadero global que estamos teniendo. Y hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 20 minutos. Aló. Necesito que me pongan una reacción de que sí escucharon todo, se escuchó bien. Se escuchó la lluvia y los truenos también. Qué bueno, qué dicho, muchachos. Ok. Yo necesito tomar una foto, print screen, de todo el print screen, porque ahí está la lista de participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltaron 6 estudiantes hoy. Hay un cierto tipo de deserción. Y déjame apuntarlo acá. Esta clase se va con la fotografía de ustedes. Tengo que agregar una diapositiva y poner la foto del print screen. Y se va a ir con eso. Ok, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta hasta acá, con mucho gusto. Yo espero que si no tienen preguntas ahorita de la clase, por favor, muchachos, tienen alguna pregunta sobre la tarea que es para entregar el sábado 22. 22, sí. Vamos a verlo. Es el 20 de junio. 20 de junio, medianoche. ¿Aló? ¿Alguna pregunta sobre lo de descomposición? Como pueden ver, esta clase era necesaria para esa tarea. Ustedes tienen que saber que la descomposición
y les sugiero calcular las tasas de descomposición con esa fórmula. Hay muchas maneras de calcularla, hay varias formas que involucran hasta temperaturas van en grados Kelvin, y pueden calcular la tasa de descomposición de cada una de las especies en ese set de datos. ¿Ok? Les recomiendo el artículo de la tesis de Junior, donde hizo tasas de descomposición del material que él utilizó. Él no lo hizo con varias especies, lo hizo con una sola especie o con ciprés, pero lo hizo en el mismo bosque, o sea que le sirve para discutir a ustedes la descomposición de esos datos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Para los datos que me faltan de entregar de lo de banco de semillas, se los entrego ahorita más tardito. Yo los tengo todos acumulados. Quería darles unas fotografías de las especies más conspicuas. Eso se lo puedo mandar mañana para que la incluyan en el informe, les quede bonito. ¿Ok? Yo voy de autor en ese informe, ¿ok? Nada más, si no tienen ninguna pregunta, nada más os quiero decir, quiero oírlos decir nada más adiós, aunque no los vean. Me quedan 20 minutos, cualquier consulta, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué les duele? Nada les duele. Ok, nos vamos entonces. Hasta luego. Bye. Cualquier cosa, personalmente, si no lo quieren decir en grupo, por el WhatsApp personal, con mucho gusto, ¿ok? Cualquier cosa. Bye. ¿No me estaban oyendo? Hasta luego.